Luego de obtener el campeonato de la temporada 1994-95, el Necaxa de Manolo Lapuente afrontó la campaña 1995-96 con la intención de tener un buen desempeño que le permitiera aspirar a refrendar el título obtenido, pero conscientes de que sería complicado con la calidad de planteles que disputarían la liga. Uno de los golpes más fuertes que sufrieron los Rayos fue la baja de Ivo Basay, futbolista chileno clave en el reciente campeonato y que durante su estadía con los de Cuautitlán Izcalli marcara 122 anotaciones, y que partió de vuelta a su país para enrolarse con Colo-Colo. Otro futbolista que abandonaba el barco era el histórico mediocampista Alberto García Aspe, quien se marchó a Argentina para jugar con el gigantesco River Plate, pero que más temprano que tarde volvería a sus amados Rayos. Para suplir algunas de esas bajas, Necaxa contrató al futbolista alemán Uwe Wolf y siguió manteniendo la base del campeonato de la campaña anterior, por lo que la inercia ganadora se mantuvo al iniciar la campaña, prolongando el invicto durante las primeras 7 fechas, incluyendo un triunfo ante Cruz Azul en la fecha 4, una goleada al Atlante en la 6 y un triunfo por la mínima frente al América en la 7ª jornada. La primera derrota cayó en la fecha 8, cuando los rojiblancos visitaron el Atlético Morelia, en la que sería la primera de solo 3 derrotas que el campeón defensor cosecharía en la primera vuelta del certamen. 7 triunfos y 7 empates completaron el registro necaxista en aquellos primeros 17 partidos de la temporada. Al igual que en la campaña previa, la segunda vuelta representó un ligero bajón para el conjunto necaxista, pues a pesar del regreso del capitán García Aspe, 3 derrotas y 2 empates en los primeros 5 partidos de la segunda parte del campeonato precedieron a un espectacular cierre que una vez más los pondría en la lista de candidatos al título. El regreso de los Rayos se inició con un triunfo en la jornada 23 ante el Atlante y se confirmó con un partidazo épico ante el América en el que ambos se disputaban el liderato de la tabla y que finalizó con un espectacular empate a 4, demostrando a dos conjuntos totalmente ambiciosos de conseguir un resultado positivo, pero que terminó teniendo un sabor amargo para el equipo de Lapuente, pues en 2 momentos parecieron tener el partido controlado y aún así les sacaron la igualada. Pero esa remontada no le quitó ambiciones a los rojiblancos, pues un triunfo ante Morelia y el empate con Atlas precedieron a la mejor racha necaxista de la temporada, ligando 4 triunfos consecutivos y que aunados a los otros 4 duelos sin derrota, prolongaron el invicto electricista a 8 duelos sin caer. En esa racha, la goleada ante Toluca fue un fantástico regalo para los pocos, pero fieles aficionados del Rayo. Para la fecha 31, Celaya, rival que más tarde se terminarían topando en la instancia definitiva, acababa con la racha en Guanajuato, pero a la siguiente semana, Necaxa volvió a dar muestras de su tremendo poderío, pasando por encima del Guadalajara en el Estadio Azteca con un inolvidable triunfo de 4-0. Los Rayos eran el indiscutible líder del torneo a solo 2 fechas del final, pero quizás el exceso de confianza los relajó, de forma que cerraron la fase regular con 2 derrotas que los mandaron a la segunda posición, un punto debajo del líder Cruz Azul. Su rival llegó desde el infame, y ya entonces injusto repechaje. Pero no solo eso, sino que lo hizo como el conjunto que acababa de descender, pues los Tigres de la Autónoma de Nuevo León ocuparon el último lugar de la tabla de cocientes. No obstante, el benevolente sistema de competencia los hizo clasificar a la repesca a pesar de que finalizaron en la 10ª posición, pues al ocupar el segundo lugar del Grupo 1, tenían derecho de jugarlo. Pero eso no era todo, sino que además la federación advirtió que en caso de coronarse, los felinos evitarían el descenso. Sin embargo, los Rayos llegaron para evitar que este bochornoso caso se hiciera aún más grande. En el Volcán, los Tigres opusieron un poco más de resistencia de la que se esperaba, pero un golazo de Alex Aguinaga le dio el triunfo al visitante. En el Estadio Azteca, Tigres se fue arriba en el marcador con un tanto del serbio Seferovic, y aunque los de Lapuente dominaron el partido, la gran actuación de Robert Dante Siboldi evitaba ese tanto que sentenciaba el pase. No obstante, un penal sobre el matador Luis Hernández fue bien aprovechado por la figura ecuatoriana de los Rayos, definiendo el pase a semifinales y el descenso del conjunto neoleonés. En la antesala de la final, los electricistas se midieron con otro club que avanzó gracias al absurdo sistema de competencia, las Águilas del América, que se metieron en el 11º lugar y luego despacharon al líder Cruz Azul. En la ida, los americanistas fueron locales e iniciaron el duelo con muchas más opciones que el visitante,
e incluso le anularon un gol por fuera de juego inexistente que luego se transformó en el primer tanto necaxista gracias a un cabezazo del Matador. En la segunda mitad, fue Ricardo Peláez el que amplió la ventaja con un implacable derechazo, misma que pudo ser más amplia, de no ser porque el muy distraído abanderado Edgar Ulises Rangel volvió a equivocarse al señalar esto como fuera de lugar. Un hecho absurdo si se le puede decir de alguna manera. Para la vuelta, América salió a comerse al rival y se adelantó al minuto 17 gracias a las abejas africanas, asistencia de Kalusha y cabezazo de Villic. No obstante, el letal Ricardo Peláez terminó con las esperanzas amarillas antes del descanso, cuando solo tuvo que empujar un balón tras la asistencia del Matador. Necaxa repetía de esta forma su presencia en el duelo por el título ante un rival que debutaba en estas lides, el sorprendente recién ascendido Atlético Celaya, y que en sus filas contaba con Emilio Butragueño, líder de la quinta del Buitre del Real Madrid y que vino a México a entregarnos una mágica temporada con los cajeteros. Y bueno, los cuernos y los toros están presentes en cualquier instante o cualquier parte del estadio. Ya no hay boleto, los boletos saltaron muy temprano y la gente con el grito Celaya, Celaya. Hay mucha euforia, no hay boletos y esto va a ser el grito aquí en el Miguel Alemán. Un atascado estadio Miguel Alemán Valdés recibió a dos equipos con uniforme predominantemente blanco, algo impensado para nuestras épocas. Necaxa salió como siempre con su gran estilo ofensivo y buscando anotar primero para demostrar su fantástica forma, lográndolo al minuto 25 por medio de Ricardo Peláez, quien se levantó de gran manera para meter el balón al fondo. Los Rayos solo tuvieron una ocasión más, antes de que los Toros se fueran al frente buscando el empate y no desaprovecharon una oportunidad quizás única en la vida. Tras varios avisos, Carlos Hernández tomó un rebote tras el cabezazo al travesaño del Buitre e igualó todo antes de la hora de partido. El abuelito es hermano de Luis Hernández el Matador, y aunque no iba a jugar la final por una expulsión equivocada, su equipo apeló y logró habilitarlo para que consiguiera el empate. El Buitre había rematado al travesaño y llegó Carlos Hernández y mejor que nunca hace el 1-1. En la vuelta, se presentó el lleno más sui generis en la historia del Estadio Azteca, pues el equipo guanajuatense metió literalmente a todo Celaya en el Coloso de Santa Úrsula. Más de 70,000 aficionados invadieron y pintaron de blanco la cancha del mítico inmueble en un marco esplendoroso para la última final de los torneos largos. El duelo fue bastante entretenido, con opciones para ambos conjuntos, emociones que levantaban a las más de 100,000 almas apostadas en el graderío, pero sin que el invitado llegara al final de los 45 minutos iniciales. Conscientes de que el 0-0 haría campeón a Necaxa por la regla del gol de visitante, Celaya se lanzó a buscar el gol del triunfo y él mismo estuvo en la cabeza de Butragueño, quien al 85 se encontró solo, con marco abierto ante la mirada desesperada de Nicolás Navarro. Pero el letal madrileño no consiguió conectar correctamente y la terminó mandando por un lado ante la incredulidad de todo el mundo, consumando una de las fallas más grandes en la historia de las finales. Fue la última opción de los cajeteros, y con ese gol de Peláez en la ida, el Necaxa se convertía en bicampeón de México, el último en la historia de los torneos largos, y por supuesto, el último monarca de aquella era del fútbol nacional, levantando esa copa en todo lo alto y consagrándose como el mejor equipo en lo que llevábamos de la década de los 90. Necaxa, campeón del fútbol mexicano, Rayos de Necaxa, bicampeón del fútbol mexicano. Pues ahora sí que un partido en que ninguno de los dos fue vencedor. Nosotros por el gol visitante somos los campeones, pero yo creo que Celaya hizo un torneo que no se va a olvidar nunca, ¿no? en la retina de los aficionados celayenses. Sabíamos que nos iba a costar mucho trabajo, afortunadamente nunca hubo ni confianza ni nada de eso. Pudimos imbuirle a los jugadores que esto va a ser dificilísimo, era una final, y si llegó Celaya es por muchos méritos. De veras fue un gran equipo aquí y durante toda la temporada, y poco a poco fue creciendo en las finales. El invierno 96 fue la edición número 56 del campeonato de liga, y el primero que se jugaría solo durante una mitad del año, entre agosto y diciembre de 1996. Los Rayos no tuvieron el desempeño esperado y titubearon mucho durante todo el torneo.
aunque no fue solo cosa de ellos, pues el cambio de formato afectó el desempeño de conjuntos acostumbrados a ir entrando en calor al terminar la primera vuelta. Los rojiblancos no dieron tan buenos partidos durante el certamen, pero ya rumbo al cierre se plantaron como uno de los favoritos, sobre todo tras el triunfo ante Chivas como visitantes, la fantástica igualada a 3 frente a Cruz Azul y los triunfos sobre Puebla y Tecos que los ubicaron en la sexta posición del torneo, listos para encarar la liguilla. Los cuartos de final los midieron a las Chivas, regalando una muy buena serie que se abrió con un triunfo de 2-0 de los Rayos en el Azteca, y en el que Alberto García Aspe metió un gol memorable. La serie cerró con un triunfo del Chiverío por 2-1 en la vuelta, pero que no serviría de nada para ellos, pues Necaxa triunfaba en el global por 3-2. La semifinal los midió con el Puebla de la Franja, un equipo bastante sorpresivo y que se plantó en el Azteca con su uniforme naranja, dando muchísima batalla y regresando a la tierra del camote con solo un gol de desventaja tras el espectacular 3-2 del Azteca. Sin embargo, en el Estadio Cuauhtémoc solo hubo un equipo, y ese vestía de rojiblanco. García Aspe abrió la lata de penal, y el travieso Guzmán empató tras unos pocos minutos, amenazando con un partido mucho más disputado de lo que terminó siendo. Alex Aguinaga metió el segundo tanto en el marcador, y para la segunda mitad, Ricardo Peláez y Edson Alvarado decretaron el 4-1 final, con el que los Rayos necaxistas volvieron a la final de liga, la tercera consecutiva para ellos, y demostraba que el cambio de formato no significaba un cambio de dominio. La final abrió en el Estadio Azteca, al igual que las dos series de liguilla anteriores, y recibía la visita de un equipo relativamente joven y que disputaba apenas su segunda final de liga, el Santos Laguna de Torreón. El duelo en la capital sería bastante ríspido y disputado, y estuvo a punto de abrirse con un golazo impresionante de Jara, que fue bien anulado por fuera de juego posicional de Luis Hernández. Y las redes no se volvieron a mover hasta 13 minutos antes del final, cuando el eterno García Aspe cobró una falta en los linderos del área que se fue a desviar a la espalda de Benjamín Galindo, y que terminó venciendo al guardameta José Miguel. La vuelta se disputó en la Casa del Dolor Ajeno, el antiguo Estadio Corona, con sus 40 grados de temperatura a las 4 de la tarde y con 25,000 aficionados laguneros presionando al rival y alentando a los verdiblancos para obtener su primera estrella. Las oportunidades se dividieron bastante en la primera parte, aunque la más clara en la primera media hora fue sin duda la de Gabriel Caballero. Sin embargo, el argentino no pudo mandarla a guardar. Fue hasta el minuto 36 que los santistas se fueron al frente con un letal cabezazo de Paco Gabriel de Anda, y 2 minutos después, el goleador de la Laguna ahora sí no perdonó y le dio la vuelta al marcador. No obstante, el equipazo vestido de rojiblanco no se iba a rendir tan fácilmente, y el cabecita de oro sacó un gol de otro mundo con un zurdazo que parecía se iba a perder en lo alto, pero que bajó exacto para clavarse en el marco y empatar el marcador global. Uno de los mejores goles en las finales, hecho por uno de los delanteros más letales que haya nacido en nuestro territorio. Tras regresar de los vestidores, el cuadro de Manolo Lapuente volvió a tomar la ventaja gracias al matador, silenciando al Estadio Corona casi en su totalidad, pero que sin saberlo, reviviría solo 8 minutos más tarde con el doblete de Caballero. Conforme el duelo se acercaba al final, los tiempos extras parecían ser la única opción para encontrar al campeón, aunque el gol llegaría antes de los mismos. Una de las jugadas más polémicas en la historia de las finales llegó al minuto 82, cuando Nicolás Ramírez centró a la posición de Jared Borghetti, quien dio la primera de sus demostraciones de calidad al cabecear de manera magistral en una de las postales más icónicas tanto del atacante como del equipo lagunero. No obstante, Jared estaba claramente adelantado, y ni el abanderado ni Arturo Bricio Carter se dieron cuenta de ello, y el gol subió al marcador. Necaxa reclamó con todo, lo que provocó la expulsión del Ratón Zárate y la amarguísima derrota que cortó de tajo el sueño del tricampeonato necaxista. Se acaba el partido. Santos, campeón de invierno de 1996. Estamos contentos. Yo lo dije en los anteriores 2 partidos contra Chivas y Puebla. Hay que saber perder, ¿no? Fuimos superados por un gran equipo en su cancha.
Estamos contentos porque dimos lo mejor de nosotros, no contentos por el resultado porque mucho esperábamos el tricampeonato, que era nuestra idea, nuestro sueño. No le hace, esto sigue y gracias a Dios terminamos sanos, no hubo ningún lesionado de nuestro equipo ni del equipo rival. Acabo de echar una porra y agradecerle a Dios este triunfo porque es un triunfo haber llegado a la final. Felicitamos al Santos porque aparte se lo merecía porque quedó arriba en la tabla de posiciones arriba. El verano 97 fue otro gran torneo para los Rayos, culminando en el cuarto sitio de la tabla general y como la segunda mejor ofensiva del certamen con 33 dianas marcadas. Pero esta vez no pudieron acceder hasta la última instancia, pues luego de deshacerse de Atlante en una edición un poco más moderna del antiguo Clásico Nacional con un 3-3 global, los Rayos se estrellaron con los poderosos Toros Neza en la semifinal tras ganar la ida 2-1, pero caer 3-1 en la vuelta, con lo que por primera vez en 4 torneos de liga, los Rayos no alcanzaron la final. El invierno de aquel año, sin lugar a dudas, fue el punto más bajo del Necaxa desde que irrumpió a mediados de la década, pues con un desempeño muy por debajo de lo acostumbrado, se ubicó hasta la 14ª posición, un lugar al que sus aficionados ya no estaban habituados. La salida de su referente en la portería, Nicolás Navarro, fue bien cubierta por Adolfo Ríos, el portero de México en la Copa América 97 y que arribó a los Rayos junto a Kalusha Bualya y Cuauhtémoc Blanco, ambos provenientes de su hermano mayor azul crema. Ese fue el último torneo de La Puente a cargo de los Rayos, pues debido a la convulsa situación de la selección mexicana, Manolo partió para liderar el barco tricolor en el Mundial de Francia 98. Además, Ricardo Peláez, el máximo goleador en la historia rojiblanca, Alberto García Aspe y Sergio Zárate literalmente fueron arrebatados por el América, dejando un vacío muy difícil de llenar. Así parecía que terminaba una era para los Rayos, la más exitosa en sus 75 años de historia, pero que estaba lejos, muy lejos de realmente llegar a su fin, pues sería precisamente en ese año 1998 donde de la mano del auxiliar de La Puente, Raúl Arias, el Necaxa seguiría construyendo una historia exitosa. Pero esa será otra historia que contaremos más adelante, así que si quieres conocer aquella y otras historias de nuestro balompié, te invito a que te suscribas, para que así continuemos creciendo y podamos seguirte mostrando los tesoros guardados en el baúl del fútbol mexicano.